Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu canal de conocimiento práctico para la buena vida. En este episodio nos adentraremos en el intrigante mundo del zoroastrismo, explorando el Avesta y sus enseñanzas. El zoroastrismo, también conocido como mazdeísmo, es una de las religiones más antiguas y trascendentales de la historia de la humanidad. Surgida hace aproximadamente 3.500 años en la antigua Persia, el actual territorio de Irán, esta religión monoteísta se centra en la figura del profeta Zoroastro, también llamado Zaratustra. Considerado un innovador religioso y filosófico, Zoroastro reformó las creencias tradicionales de su tiempo, estableciendo una visión espiritual que ha influido profundamente en otras grandes tradiciones religiosas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. El zoroastrismo se desarrolló en un momento de transición cultural y religiosa en el antiguo mundo indoiráneo. Antes de Zoroastro, la religión predominante en Persia consistía en una pluralidad de deidades asociadas a la naturaleza y al ciclo vital. Zoroastro transformó esta política religiosa al proponer un único Dios supremo, Ahura Mazda, o Señor Sabio, quien encarna la bondad, la sabiduría y la justicia. Religión monoteísta y dualista. Aunque el zoroastrismo es principalmente monoteísta, también incluye un fuerte componente dualista. Este dualismo no se refiere a la existencia de dos dioses, sino a la lucha constante entre dos principios fundamentales. Es Penta-Mainyu. El espíritu sagrado, asociado al bien, la verdad y el orden. Angra-Mainyu. El espíritu destructivo, representación del mal, la mentira y el caos. Esta lucha se desarrolla tanto en el cosmos como en la vida de cada individuo, quien tiene la libertad de elegir su camino. El zoroastrismo ha dejado una huella indeleble en las grandes religiones abrahámicas. Conceptos como el cielo y el infierno, el juicio final, el Mesías y la resurrección de los muertos tienen paralelismos evidentes con las enseñanzas de Zoroastro. Además, su énfasis en la elección moral y el libre albedrío anticipa ideas centrales del pensamiento ético occidental. Aunque el zoroastrismo ha disminuido en número de seguidores debido a la expansión de otras religiones, sigue siendo practicado por comunidades significativas en Irán e India, donde sus adherentes son conocidos como parsis. Su legado espiritual y filosófico sigue vivo, recordando a la humanidad la importancia de elegir el bien, hablar con verdad y actuar con justicia. El Avesta, junto con las enseñanzas de Zoroastro, permanece como un testimonio de la búsqueda humana por comprender el cosmos y vivir en armonía con el principio divino que lo rige. El Avesta. La escritura sagrada. El Avesta constituye la base literaria y espiritual del zoroastrismo, una religión que ha influido profundamente en la historia cultural y religiosa de la humanidad. Este texto sagrado es una recopilación de escritos religiosos que se han transmitido a lo largo de los siglos, reflejando las enseñanzas del profeta Zoroastro y las prácticas litúrgicas de sus seguidores. Se cree que el Avesta original constaba de 21 libros denominados Nasks, los cuales abarcaban una amplia variedad de temas, desde doctrinas espirituales y éticas hasta leyes civiles y rituales. Sin embargo, gran parte de este corpus se perdió debido a eventos históricos tumultuosos. Una de las principales causas de esta pérdida fue la invasión de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., que provocó la destrucción de bibliotecas y templos persas, donde se preservaban los textos originales. A pesar de estas pérdidas, se logró conservar una fracción significativa del Avesta gracias a los esfuerzos de comunidades religiosas que continuaron transmitiendo oralmente y más tarde, por escrito, los fragmentos sobrevivientes. El Avesta actual se compone de diversas secciones que reflejan tanto los elementos originales como las adaptaciones posteriores realizadas por los sacerdotes zoroastrianos durante el período sasánida. Esta estructura incluye himnos, oraciones y reglas para la pureza espiritual y física, organizadas según sus usos litúrgicos y doctrinales. Este legado literario y espiritual no solo preserva las creencias y prácticas del zoroastrismo, sino que también ofrece una visión invaluable de la cosmovisión,
los valores éticos y las tradiciones culturales de la antigua Persia, marcando un hito en la historia religiosa de la humanidad. El Avesta, que ha sobrevivido al paso del tiempo, está organizado en 5 secciones principales. Cada una de estas partes desempeña un papel crucial en la expresión y preservación de las enseñanzas del zoroastrismo, proporcionando orientación espiritual, ritual y ética a sus seguidores. Yasna. El yasna es la sección más significativa y central del Avesta, tanto en su función litúrgica como doctrinal. Este texto sagrado no solo estructura los rituales más importantes del zoroastrismo, sino que también contiene las enseñanzas esenciales de la fe a través de los gathas, una serie de himnos atribuidos directamente al profeta Zoroastro. Los gathas, incluidos dentro del yasna, son considerados el corazón doctrinal del zoroastrismo. Escritos en un estilo poético y profundo, estos himnos reflejan las palabras y pensamientos de Zoroastro sobre temas fundamentales como la lucha entre el bien y el mal, un conflicto eterno entre el espíritu sagrado y el espíritu destructivo que define la cosmovisión dualista del zoroastrismo, el libre albedrío, la capacidad y responsabilidad de cada ser humano para elegir entre el camino de la verdad y el orden o el de la mentira y el caos, la vida virtuosa, la búsqueda de una existencia alineada con los principios de buen pensamiento, buena palabra y buena acción. Los gathas son reverenciados no solo por su contenido espiritual, sino también por su lenguaje arcaico y su estructura, que revelan las bases más antiguas del zoroastrismo. El yasna es recitado durante los rituales religiosos más importantes, especialmente aquellos relacionados con la purificación y el culto a Ahura Mazda. Estas ceremonias suelen ser realizadas por sacerdotes zoroastrianos, conocidos como móbades, en templos de fuego o espacios sagrados. La recitación del yasna sigue un orden estrictamente litúrgico y requiere la presencia de ciertos elementos rituales, como el fuego sagrado. Simboliza la luz y la presencia divina. El ahoma. Una bebida ritual preparada durante el servicio, que representa la vida y la renovación espiritual. El yasna no solo invoca a Ahura Mazda, sino también a otras entidades espirituales conocidas como Amesa Espentas y Yasatas, que personifican aspectos de la creación divina y la virtud. El yasna actúa como un puente entre los creyentes y lo divino. Su función principal es reforzar la conexión espiritual entre el ser humano y Ahura Mazda. Mantener el orden y la pureza en el universo, alineando a los fieles con el principio de Asa. Fortalecer la comunidad de creyentes, recordando la importancia de vivir de acuerdo con los principios éticos del zoroastrismo. En esencia, el yasna no solo es una ceremonia litúrgica, sino también una expresión profunda de las creencias y valores centrales del zoroastrismo, asegurando que las enseñanzas de Zoroastro permanezcan vivas a través de generaciones. Visperad. El Visperad, cuyo nombre significa todos los señores, es una de las secciones más destacadas del Avesta por su función complementaria al yasna. Este texto sagrado amplía el alcance litúrgico del zoroastrismo al proporcionar invocaciones y oraciones adicionales que enriquecen las ceremonias religiosas y refuerzan los principios fundamentales de la fe. El Visperad está compuesto por una serie de fragmentos organizados en 23 secciones, conocidas como kardas. Estas secciones consisten en himnos, oraciones y alabanzas dirigidas a Ahura Mazda, a los sagrados inmortales y a otras divinidades asociadas con el orden universal. A diferencia del yasna, que tiene un enfoque más doctrinal y ritual, el Visperad está diseñado para ser recitado durante festividades y eventos especiales del calendario zoroastriano. Estas celebraciones destacan por su carácter comunitario y su objetivo de reforzar la unidad entre los creyentes y el cosmos. El Visperad se recita junto con el yasna en ocasiones específicas, como las Gambars, las principales festividades zoroastrianas que celebran las etapas de la creación. Estas ceremonias conmemoran la creación del cielo, la creación del agua, la creación de la tierra, la creación de las plantas, la creación de los animales, la creación de la humanidad.
Durante estas festividades, el Visperad actúa como una extensión del Yasna, permitiendo que las ceremonias incluyan invocaciones específicas que celebran la totalidad de la creación y su interconexión bajo el mandato de Ahura Mazda. El Visperat refuerza los principios éticos centrales del zoroastrismo, como el compromiso con el bien, la verdad y el orden. A través de sus invocaciones, celebra la unidad del cosmos y destaca la responsabilidad humana de mantener el equilibrio universal. Este texto subraya la interdependencia entre los diferentes aspectos de la creación y el papel crucial de los creyentes en preservar la armonía establecida por Ahura Mazda. Aunque el uso del Visperad está principalmente limitado a contextos litúrgicos específicos, su mensaje de unidad y cooperación entre los elementos del cosmos resuena con los ideales contemporáneos de sostenibilidad y coexistencia. Al enfatizar la conexión entre todos los seres y el cosmos, el Visperad inspira a los seguidores a vivir en armonía con la naturaleza y la comunidad. Vendidad. El Vendidad, también conocido como Videbdat, es una de las secciones más prácticas y normativas de la Avesta, el texto sagrado del zoroastrismo. Este libro se distingue por su carácter legislativo y ritual, ofreciendo una guía completa para mantener la pureza espiritual y física de los creyentes. Su nombre, que se traduce como ley contra los demonios, refleja su función principal, proteger a los seguidores de la influencia del espíritu destructivo y otras fuerzas malignas. El Vendidad actúa como un código de conducta que regula diversos aspectos de la vida cotidiana y la espiritualidad zoroastriana. Sus contenidos abordan cuestiones relacionadas con la lucha contra la impureza. Establece normas estrictas para evitar la contaminación espiritual y física, promoviendo prácticas que preservan la santidad del cuerpo, el alma y el entorno. La higiene y la salud. Incluye reglas detalladas sobre la limpieza personal y comunitaria, considerando la pureza como un reflejo de la armonía con los principios divinos. Las relaciones sociales. Proporciona pautas para mantener una convivencia justa y ordenada dentro de la comunidad zoroastriana. Las prácticas funerarias. Define procedimientos para manejar los restos humanos sin contaminar los elementos naturales, en consonancia con la creencia en la pureza de la tierra, el agua y el fuego. El Vendidad está dividido en 22 fargards o capítulos, cada uno de los cuales aborda temas específicos relacionados con la ley, la cosmología y los rituales. Algunas de las narrativas y temas más destacados incluyen el origen del mundo y la lucha entre el bien y el mal. Los primeros capítulos describen cómo Ahura Mazda creó la tierra, el cielo, las aguas y la vida, y cómo estas creaciones son constantemente atacadas por el espíritu destructivo y sus demonios. Normas de pureza. Detalla las acciones necesarias para purificar a una persona o un lugar que ha sido contaminado por contacto con cadáveres, fluidos corporales o impurezas espirituales. Regulaciones sobre la agricultura y el trabajo. Incluye reglas para proteger la fertilidad de la tierra y garantizar la producción de alimentos en consonancia con los principios de asa, orden y verdad. Leyes contra los demonios. Explica rituales y plegarias para repeler las fuerzas malignas y fortalecer la conexión con Ahura Mazda. El Vendidad dedica especial atención a las prácticas funerarias, estableciendo que los cuerpos no deben ser enterrados ni incinerados, ya que esto podría contaminar los elementos sagrados. En su lugar, los muertos son llevados a las torres del silencio, o dagmas, donde son expuestos al aire libre para su descomposición natural. Esta práctica refleja la profunda preocupación zoroastriana por preservar la pureza de los elementos, la tierra, el agua y el fuego, considerados manifestaciones de lo divino. El Vendidad es mucho más que un conjunto de reglas, es una expresión de la lucha continua entre el bien y el mal que define la cosmovisión del zoroastrismo. Al seguir sus preceptos, los creyentes no solo protegen su propia pureza espiritual, sino que también contribuyen al mantenimiento del equilibrio universal y la victoria final del bien. A pesar de que algunas de las leyes del Vendidad pueden parecer arcaicas en el contexto contemporáneo, su énfasis en la pureza, la sostenibilidad y la responsabilidad ética sigue resonando en las comunidades zoroastrianas actuales.
Las reglas sobre la higiene, el respeto por la naturaleza y la protección de los elementos sagrados inspiran prácticas modernas que promueven la armonía con el medio ambiente. Yasts. Los yasts son una colección fundamental dentro de la Avesta, el texto sagrado del zoroastrismo. Estos himnos están dedicados a diversas divinidades menores, fuerzas naturales y aspectos del cosmos, celebrando sus cualidades, poderes y roles dentro del universo zoroastriano. Su riqueza poética y simbólica los convierte en una fuente clave para comprender la mitología, la cosmología y las tradiciones espirituales de la antigua Persia. Cada yast está asociado con una figura espiritual o natural específica, destacando las interacciones entre los elementos divinos y humanos. Algunos de los yasts más notables incluyen Mitra Yast. Dedicado a Mitra, la divinidad de los pactos, la justicia y la verdad. Este himno celebra su poder como protector de la rectitud y garante de la fidelidad en las relaciones humanas. Arpi Sura Anaita Yast. En honor a Anaita, la diosa de las aguas y la fertilidad, este yast alaba su capacidad para otorgar abundancia, pureza y protección a sus devotos. Bark Saita Yast. Dedicado al sol, este himno reconoce su papel como fuente de luz y vida, así como su capacidad para combatir la oscuridad y el mal. Tistria Yast. Dirigido a la estrella Tistria, simboliza la lluvia y la fertilidad, siendo una figura crucial en la agricultura y el bienestar de las comunidades. Cada uno de estos himnos no solo rinde homenaje a la divinidad correspondiente, sino que también resalta su interconexión con los principios de Asa, orden y verdad, y su función en la lucha contra Drug, mentira y caos. Los yasts reflejan las antiguas tradiciones poéticas de Persia, utilizando un lenguaje rico en simbolismo y métrica rítmica. Cada himno está compuesto por una serie de estrofas que describen las hazañas, atributos y bendiciones asociadas con la divinidad o entidad natural a la que está dirigido. Esta estructura permite una fácil memorización y recitación, lo que asegura la transmisión oral de estas alabanzas a lo largo de generaciones. Además, su contenido incluye narrativas mitológicas que explican el origen y el impacto de estas fuerzas en la vida diaria y en el equilibrio cósmico. Los yasts se recitan en ceremonias religiosas y actos devocionales para invocar la protección, la guía y las bendiciones de las divinidades. Estos himnos también se emplean como una forma de meditación y reflexión sobre las conexiones entre los fieles, el cosmos y el divino. La recitación de los yasts es particularmente significativa durante festividades importantes del calendario zoroastriano, como los Gambars, y en momentos de necesidad personal o comunitaria, como tiempos de sequía o conflictos sociales. Los yasts son una puerta de acceso a la rica mitología del zoroastrismo. A través de sus narrativas, revelan la interacción entre Ahura Mazda, los Amesa Espentas y las divinidades menores, así como el papel de estas entidades en la creación, el mantenimiento y la protección del orden universal. Por ejemplo, los relatos de Mitra como un guardián implacable de la justicia o de Anaita como fuente de fertilidad conectan los elementos divinos con la experiencia humana y natural. Aunque los yasts tienen un origen antiguo, su mensaje de conexión y respeto hacia las fuerzas naturales sigue resonando hoy en día. Los valores de justicia, fertilidad y luz que encarnan las divinidades celebradas en los yasts inspiran a los seguidores modernos del zoroastrismo y a quienes buscan una comprensión más profunda de la espiritualidad universal. Cor de Avesta. El Cor de Avesta, cuyo nombre se traduce como Pequeño Avesta, es una versión abreviada y accesible del corpus sagrado del zoroastrismo. Diseñado específicamente para el uso diario de los fieles, este texto contiene una selección de oraciones, himnos y fragmentos litúrgicos que permiten a los practicantes integrar su espiritualidad en la vida cotidiana. El principal objetivo del Cor de Avesta es democratizar el acceso a las enseñanzas zoroastrianas, facilitando la participación espiritual de todos los creyentes, independientemente de su conocimiento profundo de las escrituras completas o de su proximidad a un sacerdote. El contenido del Cor de Avesta incluye oraciones diarias, textos sencillos y repetitivos que los fieles pueden recitar al amanecer, al mediodía y al anochecer.
Estas oraciones refuerzan la conexión con Ahura Mazda y los principios de Asa, orden y verdad. Himnos devocionales. Selecciones de los yasts y otros himnos que alaban a divinidades menores y fuerzas naturales, adaptados para el contexto personal y familiar. Fragmentos litúrgicos. Partes de rituales más amplios del yasna y el visperat, simplificados para que puedan ser realizados en un entorno doméstico. Bendiciones. Textos para ocasiones especiales, como nacimientos, matrimonios o eventos comunitarios, que permiten a los fieles expresar gratitud y pedir protección divina. El Cor de Avesta es una herramienta esencial para los zoroastrianos, ya que permite mantener una práctica espiritual constante en medio de las responsabilidades cotidianas. Su facilidad de uso fomenta la disciplina espiritual y asegura que cada individuo pueda conectarse con los valores fundamentales de la fe, como el buen pensamiento, la buena palabra y la buena acción. Por ejemplo, las oraciones matutinas ayudan a comenzar el día con claridad y propósito, mientras que las oraciones nocturnas ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las acciones realizadas y pedir fuerza para el día siguiente. El Cor de Avesta desempeña un papel crucial en la continuación de las tradiciones religiosas zoroastrianas, especialmente en comunidades dispersas o en la diáspora. Al condensar las enseñanzas y hacerlas accesibles, este texto asegura que las prácticas esenciales se mantengan vivas incluso en circunstancias desafiantes, como la migración o la falta de infraestructura religiosa formal. En el contexto moderno, el Cor de Avesta también actúa como un recurso pedagógico para las nuevas generaciones, introduciéndolas a los principios y valores de su fe de una manera clara y manejable. Más allá de su practicidad, el Cor de Avesta simboliza la esencia inclusiva del zoroastrismo. Al permitir que cada individuo participe activamente en la práctica espiritual, refuerza la idea de que la conexión con Ahura Mazda y el cosmos no está limitada por la jerarquía religiosa, sino que es un derecho y una responsabilidad compartida por todos. Creencias fundamentales del zoroastrismo. Ahura Mazda y el dualismo. El zoroastrismo es, en esencia, una religión monoteísta que rinde culto a Ahura Mazda, el Señor sabio, considerado el Creador supremo, omnisciente, omnipresente y benevolente. Ahura Mazda representa la bondad absoluta, la verdad y el orden universal, conceptos centrales en la cosmovisión zoroastriana. Sin embargo, a pesar de su carácter monoteísta, esta religión incorpora un fuerte elemento dualista, centrado en la lucha constante entre dos principios opuestos que coexisten en el cosmos. Es Penta Mainyu. Conocido como el Espíritu Sagrado, encarna el bien, la verdad, Asa, y el orden. Es la fuerza creativa que trabaja en armonía con Ahura Mazda para preservar y promover la vida. Angra Mainyu, o Ahriman. Denominado el espíritu destructivo, simboliza el mal, la mentira y el caos. Es la fuerza corruptora que busca desestabilizar el equilibrio del universo. Esta dualidad no implica la existencia de dos dioses, sino una batalla continua entre el bien y el mal en la que cada ser humano tiene un papel activo. Según las enseñanzas de Zoroastro, los individuos poseen el libre albedrío para elegir entre estas fuerzas. Las decisiones de cada persona, basadas en pensamientos, palabras y acciones, determinan su contribución al triunfo del bien o del mal en el mundo. Los principios morales. El zoroastrismo promueve una ética clara y sencilla basada en tres principios fundamentales. Buen pensamiento. Buena palabra. Buena acción. Estos principios son una guía práctica para vivir en consonancia con Ahura Mazda y alcanzar un estado de armonía tanto personal como social. El cumplimiento de estas virtudes refuerza el orden universal, o Asa, y aleja la influencia de la mentira y el caos, o Drug. Estas normas éticas no solo son personales, sino también comunitarias, ya que buscan crear una sociedad justa y equilibrada. El juicio final y la vida después de la muerte. El zoroastrismo sostiene una visión elaborada sobre la vida después de la muerte y el destino final de las almas. Al fallecer, cada individuo enfrenta un juicio basado en sus pensamientos, palabras y acciones durante su vida.
Este juicio ocurre en el puente Chimbat, una especie de pasaje espiritual que conecta el mundo terrenal con el reino de Ahura Mazda. Las almas virtuosas, aquellas que han vivido según los tres principios fundamentales, atraviesan el puente con facilidad y acceden al cielo, un lugar de luz y armonía. Las almas malvadas, marcadas por la mentira y el caos, caen del puente hacia el abismo, un lugar de oscuridad y sufrimiento. Al final de los tiempos, el zoroastrismo predice una renovación universal, en la que el bien triunfará de manera definitiva sobre el mal. Durante este evento, el mundo será purificado, las almas malvadas redimidas y todas las entidades vivirán en un estado de perfecta armonía. Esta visión escatológica refuerza la importancia del libre albedrío y el compromiso ético de cada individuo para contribuir al triunfo del bien. Las creencias fundamentales del zoroastrismo destacan la responsabilidad individual y colectiva de elegir el bien, hablar con verdad y actuar con justicia. Estos principios no solo buscan guiar la vida diaria de sus seguidores, sino también inspirar un ideal universal de armonía y justicia, cimentado en la lucha constante contra el mal y la mentira. Prácticas y rituales en el zoroastrismo. Fuego. El símbolo de la pureza. El fuego ocupa un lugar central en la práctica y simbolismo del zoroastrismo. Representa la pureza, la verdad y la presencia divina de Ahura Mazda, el Creador Supremo. Considerado una manifestación tangible de la luz y la energía divina, el fuego se utiliza en ceremonias y rituales como un medio para conectarse con lo sagrado. Los templos de fuego son los lugares de culto principales para los seguidores de esta fe. En su interior, una llama perpetua es mantenida por los sacerdotes zoroastrianos como un acto de devoción y compromiso. Esta llama no solo simboliza la iluminación espiritual, sino también la constancia de la verdad y la lucha contra las fuerzas del mal. Se cree que el fuego tiene el poder de purificar tanto el cuerpo como el alma, y es por ello que las ceremonias zoroastrianas suelen incluir la presencia de este elemento sagrado. La importancia del fuego también se refleja en las oraciones diarias y los rituales domésticos, donde se encienden velas o se utilizan braseros para honrar a Ahura Mazda y las fuerzas del bien. Costumbres funerarias. Una de las prácticas más distintivas del zoroastrismo es su enfoque particular hacia la disposición de los muertos. Debido a la creencia en la pureza de los elementos naturales, como la tierra, el agua y el fuego, los cuerpos no se entierran ni se incineran, ya que esto podría contaminarlos. En lugar de ello, los zoroastrianos utilizan las torres del silencio, conocidas como dagmas, estructuras circulares abiertas donde los cuerpos son expuestos al aire libre. Este proceso permite que las aves de rapiña descompongan los restos de manera natural, lo que se considera un acto de devolución a la naturaleza sin perturbar la pureza de los elementos. Una vez que el proceso de descomposición ha concluido, los huesos son recogidos y depositados en un osario dentro de la misma torre. Aunque esta práctica ha disminuido en algunas comunidades debido a regulaciones modernas y cambios culturales, sigue siendo un aspecto icónico del zoroastrismo que refleja su profunda preocupación por la integridad ecológica y espiritual. Influencia y legado. El zoroastrismo alcanzó su apogeo durante los imperios aqueménida, parto y sasánida, cuando se estableció como la religión oficial del Estado persa. En este periodo, sus principios éticos y espirituales influyeron en la administración, la justicia y las relaciones internacionales. Sin embargo, con la llegada del Islam en el siglo VII, el zoroastrismo comenzó a declinar, relegado a una religión minoritaria. Hoy en día, una pequeña pero significativa comunidad zoroastriana sigue practicando esta fe, principalmente en Irán e India, donde son conocidos como parsis. A pesar de su reducido número, estas comunidades han logrado preservar sus tradiciones y contribuir culturalmente a las sociedades en las que habitan. El legado del zoroastrismo va más allá de su esfera religiosa, influyendo en el pensamiento y la cultura global. Conceptos como el cielo, el infierno, el juicio final, el libre albedrío y el Mesías encuentran paralelismos directos en el zoroastrismo, lo que evidencia su impacto en religiones posteriores como el judaísmo, el cristianismo y el islam.
Además, celebraciones como Nowruz, el Año Nuevo Persa, tienen raíces profundas en las tradiciones zoroastrianas, simbolizando la renovación y la victoria de la luz sobre la oscuridad. Esta festividad se celebra ampliamente en Irán y en otras regiones de Asia Central, y es un testimonio del legado cultural del zoroastrismo. El zoroastrismo y su texto sagrado, el Avesta, representan un legado espiritual y filosófico que ha moldeado la historia religiosa y cultural de la humanidad. Sus prácticas y rituales, como el culto al fuego y las costumbres funerarias, subrayan su compromiso con la pureza y la armonía con la naturaleza. Al mismo tiempo, su influencia en conceptos éticos y teológicos de otras religiones destaca su papel como una de las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. Hoy, el zoroastrismo sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para quienes buscan comprender las raíces de la espiritualidad humana y su conexión con los principios de verdad, justicia y pureza. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.